¿No? Ya. Hola hermanos, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Estamos aquí con la hermana Diana. Voy a hacerle unas preguntas. Este video va a ser de mucha bendición. Va a ser para edificación de cada uno de ustedes. ¿Cómo está hermana Diana? Buenas Bien, noches. hermano, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, hermana. Puntualmente, usted pertenecía a una denominación, ¿cuánto tiempo más o menos? Bueno, hermano, para ser exactos, 21 años. 21 años. 21 años, Es bastante tiempo. Usted y su esposo. sí, con mi Se esposo. casaron en la iglesia prácticamente. Prácticamente casi. Ujú. Ay, qué bueno, qué bueno. 21 años. Y en la denominación en la que usted estaba, que no va a mencionar el nombre, ¿verdad? Prefiere no mencionar el nombre de la denominación. ¿Por qué motivo salió? Bueno, hermano, como ya en algunas oportunidades he contado algunos extractos, ¿no?, de la parte de mi vida, esa faceta que pasé. Eh, Son 21 años, hermanos, que estuve ahí. 20 años en la denominación donde conocí, pero luego salí de ahí y estuve un año en otra denominación porque salí de ahí por muchos motivos. Ujú. En primer lugar, pienso que fue la voluntad de Dios también, ¿no? Porque todo lo que pasa en nuestras vidas yo creo que es porque el Señor lo permite. Eh, Salí porque de donde yo conocí la palabra del Señor, me adoctrinaron de una manera muy recta, muy moralista, Ya. ¿no? Entonces cosas que antes de que yo saliera casi en las cosas ya no veía eso. Entonces había muchas preguntas en mí también, ¿no? Y decía, ¿qué pasa? Y sí comencé a orar al Señor, a decirle que, Señor, creo que llegó el tiempo que yo ya no voy a estar aquí, porque pasaban muchas cosas por mi mente, por mi corazón, por muchas cosas, me hacían muchas preguntas. Y tengo que reconocer, hermano, que en todo ese tiempo no escudriñé la palabra del Señor, como En los quizás 21 años que usted... ahora lo sí. Y creo que es vamos a decir, algo malo, diríamos, de todo creyente, que no escudriñamos la palabra, Mm. ¿no? Y creo que es algo que el Señor permite aún en este instante poder estar ante cámaras, que todo cristiano debería escudriñar la palabra del Señor, Y ¿no? así como usted, quizás muchas personas que siguen congregando en este momento en esa denominación, lo más probable es que Lo más tampoco leen. probable es que no escudriñan la palabra. Ah, sí. Entonces solamente esperamos, y digo, y por eso yo mismo digo que culpable soy yo misma, porque hemos esperado que nos lo den fácil o simplemente esperar de otro y no buscar como la palabra nos manda, ¿no? Mm, Que nuestro Señor escudriñar la palabra claro. porque en ellos hallarás pues no la vida eterna. Quizás usted lo leía No superficialmente. digo que nunca la leí, Claro, leía, pero como dice, solo la leía, pero claro. más no la escudriñaba, Mm, porque yo creo que una palabra para escudriñar sería estudiar, ¿no? claro. Cosa que voy a ser sincera, no lo hice. Y si podía haberlo estudiado, pero solamente era así, un momento, media hora, pero no buscarlo en profundidad, de ese hambre que uno tiene de Claro. saber y conocer más al Señor, ¿no? Entonces es solamente lo que me habían enseñado, doctrinas que había escuchado, decía que ya no se está dando, qué pasa, y buscando una doctrina mejor, o digamos, estar en más santidad de lo que ya estaba en la denominación, me fui a otro lado, Para buscar más para santidad. buscar más santidad, o sea, para buscar eso que se estaba perdiendo en el otro lado, ¿me entiende? Entonces, de esa manera llegué a otra denominación, cosa que tampoco pensé al salir, hermano. Yo cuando salí no pensé, yo simplemente salí porque me sentía que, no sé, que me faltaba algo, que no sé qué era. Realmente no sabría explicarte sinceramente, hermano, Le faltaba algo, pero usted estaba en una iglesia cristiana exactamente, pero como le vuelvo y a tenía decir, una vida social también. tenía una vida social, pero como le vuelvo a repetir, el adoctrinamiento que yo tuve desde el día que llegué a ese lugar, más o menos hace muchos años atrás, en 2001, el año 2001, entonces lo que ya se estaba viviendo últimamente era muy diferente. Entonces es ese algo creo que el que yo buscaba, ¿no? Entonces
pidiendo al Señor en oración, salgo, hermano, salgo. Y gracias a Dios salí de una manera tranquila, ¿no? Me despedí. Y luego le dije, Señor, ya me salí y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de esta manera, bueno, no voy a contar todo porque los vamos a alargar. Llegué a otra denominación donde supuestamente estaban en más santidad, donde se ayunaba más, donde se oraba más y todo eso. Entonces, estuve ahí un año, sí, más o menos un año. En ese año, supuestamente yo quería encontrar eso, ¿no? El llenarme más del Señor, el buscar más la santidad en esos, porque yo pensé que de esa manera se lleva la santidad, claro. porque así me habían enseñado, ¿no? Entonces pasó el tiempo, pero no era eso. Y en el transcurso de ese tiempo, hermano, es cuando también recuerdo que habíamos pasado la pandemia. Entonces en ese tiempo de encierro es cuando comienzo a escudriñar la palabra, a escudriñar. Y cuando comienzo a escudriñar en ese tiempo que nos dio pues del encierro de cuando pasó la pandemia, me encuentro, hermano, con muchas cosas que no lo había visto de la manera que está en la Escritura. Entonces me hacía muchas preguntas y decía, pero ¿por qué dice la palabra así? Pero a mí me enseñaron diferente. Entonces, uy, hermano, tendría que contarte un montón de versículos que encontré y que me cuestionaba y decía, pero ahora, ¿quién me la explica? Claro. ¿No? ¿Quién me la explica? Pero como la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad, entonces no me quedó más que orar al Señor, leer la palabra y pedir al Señor que me guíe así, ¿por qué la palabra dice así? Y ahí es que cuando en ese transcurso de leer la palabra, de pedirle al Señor, orando, también pues escuché su página, ¿no? Entonces, algunas preguntas que yo me estaba haciendo por leer la palabra, escudriñarla, muchas de esas respuestas las encontraba en sus prédicas. Ah, sí, gloria a Dios. Entonces, bueno, pasó el tiempo, hermano, y seguí escudriñando la palabra, pero yo seguía en la otra denominación donde estaba. Seguía todavía en esa denominación rigurosa. Sí, en la es súper estricta. Súper estricta. Entonces, como que ya no cuadraba, hermano, la palabra. Y yo decía, pero esto no... Y cuando leí, hermano, la palabra en el Evangelio de San Juan, de San Mateo, ¿no? Y cuando me encuentro donde Jesús le decía a los fariseos, pues que ellos les daban cargas pesadas al pueblo que ni ellos mismos lo podían llevar. Y ahí le dice a los fariseos, ¿no? Que eran hipócritas, sepulcros blanqueados. Y era algo que yo siempre me preguntaba, decía, pero ¿por qué tan duro el Señor les trató? Y era algo que sinceramente nunca me había puesto a escudriñar como debe ser. Entonces ahí es cuando empiezo poco a poco a descubrir en la palabra del Señor que nuestro Señor se debe en contra de los religiosos. Y reconozco que yo también estaba ahí, hermano. Y tuve que reconocerlo aún delante de Dios, porque yo también estaba así, ¿no? A veces era muy fácil juzgar a otras personas que no estaban quizás a la altura de nosotros o a la altura del creyente que sí ayuna, que sí está fielmente en las denominaciones, que sí diezma, que sí está en todo, y de aquellos que no. Entonces hubo un momento que yo también sentí lo mismo, juzgué a personas y como dice, legalista, ¿no? Legalista. Entonces me empecé a ver como en un espejo, cuando leía la palabra y yo mismo empecé a ver. Y en conclusión, hermano, llegué a la conclusión de que necesitaba de Cristo. Pero estaba en una iglesia 21 cristiana. años de estar en una iglesia cristiana, pero hermano, tengo que reconocerlo, y como muchas veces lo dije cuando también grabé algunos prédicas en mi página, que no conocía a Cristo, pues. ¡Wow! Quizás en cierta forma tenía religión, tenía todo eso. En su gran misericordia el Señor, no sé cómo el Señor nos cataloga, ¿no? Pero de conocerlo, sinceramente, ahora entiendo que es plenamente por la palabra. Que si no conocemos la palabra, no lo conocemos, hermano. Podemos conocer religión, podemos conocer costumbres, dogmas, doctrina de hombres, pero conocer a Dios realmente, como dice él mismo, ¿no? Que tenemos que conocerlo por la palabra.
porque no hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. Claro que sí. Entonces, lo reconocí, hermano, pedí perdón al Señor. Me acuerdo que lloré mucho porque no fue fácil para mí. Son más de 20 años de una forma de vida, tanto social, y yo sé que usted me entiende y me entienden los que Claro quizás que sí. están pasando por lo mismo, han pasado o aún están, y algunos se hacen preguntas, ¿qué hago? Yo también estoy pasando, porque me ha tocado, hermano, desde el día que salí, me ha tocado conversar con muchos hermanos que quieren salir de sus denominaciones, pero como hay cosas que les atan, ¿no? Que Claro. si sales te vas a ir con la maldición, o que si sales te va a ir mal. Que o hay maldición si es que te vas de la iglesia. Algunos hermanos me contaron eso. Entonces, gracias a Dios me tocó hablar con ellos y decirles que la palabra de Dios dice que no hay ninguna maldición para los que están en Cristo Jesús. Fue uno de los versículos, hermano, que me ayudó bastante en esta faceta de mi vida, porque entendí y dije, ¿cómo puedo seguir viviendo de maldiciones? Entonces, en vano he profesado ser creyente. Claro. O sea que tantos años de mi vida profesar ser creyente y tener miedo a una maldición, entonces Cristo no está en mi vida. Porque si la palabra dice que si Cristo está, pues ya ninguna maldición hay, ¿no? Y el enemigo, pues a los hijos de Dios, pues no lo puede tocar. Y es así fui entendiendo, hermano, la palabra, poco a poco. Entonces, cuando ya me venían esas cosas, quizás algunos pensamientos o alguien me decía algo, gracias a Dios solo me paraba en la palabra. Gloria a Dios. Solamente podía pararme en la palabra y decía, no, la palabra de Dios no es así. Y aparte, el conocer a nuestro Señor por su palabra es totalmente diferente, porque no es ese Dios o ese Cristo malo, exigente, legalista, que nos exige muchas cosas en nuestra humanidad que muchas personas no lo pueden lograr y se frustran porque Sí, pues. humanamente ahora entiendo que no se puede, hermano. Humanamente no se puede. No se puede. Pero no se puede llegar a dar la talla de esas exigencias en la religión cual nos piden, ¿no? Claro. Porque, O sea, ni siquiera las mismas autoridades de esas denominaciones pueden alcanzar esas mismas exigencias, esos mismos requisitos. no, porque por eso le digo, cuando me encuentro con la palabra, cuando Jesús le enfrenta a los fariseos, me di cuenta que era lo mismo que yo también había vivido. Era una exigencia de algo, pero cosa que al final uno se entera que ellos no lo cumplían, ¿no? Y justo en ese tiempo, hermano, cuando estaba en esto cuando ya le estaba pidiendo al Señor para poder salir de ese lugar, también me entero a mi esposo le cuentan, ¿no? Un hermano que se había salido y él hace mucho tiempo, y él cuenta que se sale porque en el tiempo cuando él estaba, el pastor le exigía que él no puede hacer esto, no puede hacer el otro. Entonces un día él, cuando habían estado en su carro, vino el policía y le dijo que le iba a multar. Y él a veces como le arreglaban con el policía, Claro. ¿no? Entonces el pastor le dijo que no, que eso no, definitivamente no se puede, paga la multa. Y él tuvo que pagar la multa, porque el pastor le dijo eso. Pero pasó otro día, que pasó el mismo caso, pero este caso ya era porque el pastor le había dicho. Y él dijo, pastor, yo no puedo hacer eso. Y el pastor dijo, no te preocupes, por la obra sí lo puedes hacer. Ah, Entonces, eso también pasó. Y no es que juzgue, o sea, no lo digo eso porque yo ahora me crea, no. Claro. Si no veo, o sea, todas esas pequeñas cosas, Claro. era que yo me estaba dando cuenta y decía, es que ni ellos mismos Claro. van a llegar a lo que ellos exigen a sí mismos, como los fariseos, porque va a haber momentos donde toda persona vamos a fallar. Y por eso el hombre necesita a Dios. ¿Por Sí. qué? Porque el hombre es falible, porque el hombre, es ser humano. Entonces, en cualquier momento, así seas creyente, pastor, sacerdote, obispo, reverendo, qué sé yo, vas a fallar. Entonces, si nosotros al pequeño, o el que está jerárquicamente, que tampoco Dios ha establecido eso, pero hablando así, ¿no? Que está menos que nosotros, le exigimos, pero ellos, porque jerárquicamente están más arriba, no lo cumplen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso es algo pequeño que te puedo contar, que te podría contar miles de casos que me he enterado después, que por el motivo que yo también salí a compartir la palabra, se comunicaban conmigo. Y muchos hermanos que sufrían por eso, porque ellos pensaban que para poder estar bien con Dios, lo que ellos necesitaban es volver a la denominación para sentir que Dios estaba bien con ellos.
y cuando no era así. O sea, relacionaban a Dios con las actividades. Con la denominación. Con las denominaciones. Con las denominaciones, con lo que tienes que cumplir, todos los estándares que te dicen ahí. Y cuando leo la palabra, muchos sí entendían, me decían, sí, hermana, ¿verdad? Yo decía, lean la palabra. ¿En qué parte de la palabra dice esto? ¿En qué parte de...? Pero tristemente también tengo que decir que hay muchos muy cerrados, que siguen ciegos por las dogmas, ciegos por las doctrinas de hombres, porque no leen, hermano. Se han acomodado, se han convencido de tal manera que ellos dicen, no, así es y así será. ¿Y le ha tocado a usted compartir ahora el evangelio que usted conoce a estas personas? Sí, hermano. Y... Justo hace poquito, hace una semana, compartí también. Por eso le digo, hay personas que, gracias a Dios, oyen. Como dice la palabra, que la fe viene por el oír. No el oírme a mí, sino el oír la palabra de Dios. Entonces las personas o hermanos que me escuchan, que prestan atención a la palabra de Dios, despertarán, se darán cuenta y realmente llegarán a Cristo. Pero las personas que cierran el corazón, las personas que no oyen con fe la palabra del Señor, sí, tristemente no pueden salir de eso. Y seguirán tristes, seguirán acongojados, seguirán esclavos de las denominaciones, y solo Dios sabe, pues, hermano, en qué momento llegarán a Cristo. Pero nosotros como iglesia pedimos a Dios de que cuanto más puedan escuchar esto, ¿no? O despertar y realmente decir sí, hay razón en que hay que leer la palabra. Entonces, eso fue lo que me ayudó, hermano, ¿no? Y el poder entender la palabra, poder saber que nosotros éramos la iglesia, de que no era un templo de piedra, sino que nosotros, fue otro impacto para mí, que quizás en algún momento me lo dijeron, pero nunca me lo explicaron como yo lo había entendido ahora en la palabra. El saber de que al venir, el que Cristo llegó a mi vida, el saber que Él es mi Salvador, el que Él murió por mí, y de que Él derramó su sangre por mí, y que por eso nos da un nuevo pacto, y saber que ahora soy la iglesia, nosotros somos el templo del Señor y que Cristo mora en mí, hermano, fue muy grande. Gloria a Dios. Saber de que Cristo ahora mora en mí y de que no necesito todavía ir exclusivamente a un templo para sentir o saber de que Dios está conmigo. Claro. De que en todo momento el Señor está con nosotros, porque Él es espíritu, ¿no? Y fueron todas esas cosas, hermano, que fui entendiendo, ¿no? Y entonces era como que pedazos de vendas se me iban cayendo y me sentía cada vez más libre. Toda esa pesadez, todas esas ataduras, todas esas cosas se me fue yendo, ¿no? O sea, ¿usted sentía esa pesadez, ataduras, cargas pesadas en la iglesia? O sea, en el templo. En el templo. Yo creo que cuando debería ser todo lo contrario. Debería ser lo contrario. Que aunque quizás alguien que me escucha puede decir, no, yo me siento feliz, yo me siento contento, pero dejan de ir quizás por algo un mes a su templo y no me van a dejar mentir. Se sienten mal, y viven un desespero por estar en el templo, pensando que porque no ir ya están lejos de Dios. Y así yo también me sentía, hermano. Y si por ahí fallabas, y si es que no te ponías en regla en seguir haciendo esas cosas, Dios no estaba bien contigo. Entonces mi salvación dependía de un hilo, como se dice. O sea, mi salvación dependía de las denominaciones. O de lo que en este tiempo el pastor me iba a decir. O sujetarme a los hombres. Y ser obediente al hombre. Ser obediente, ¿no? Al sistema religioso, que ahora sí sé que es un sistema religioso. Porque Dios no ha venido a instituir ninguna institución religiosa. El Señor no nos ha dicho que este es mi obra, porque la obra no es ninguna denominación. La obra es lo que Cristo hizo por nosotros. Porque esa es la única obra que podríamos tener en cuenta, que es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y así, hermano, el ir entendiendo cada día, porque sé que de muchas denominaciones, hermano, me ha tocado hablar con adventistas, con unicitarios, con testigos de Jehová, hermanos que venían acá a escuchar la palabra, que ellos decían que si no me bautizo, me voy a ir al infierno, que desesperadamente necesito bautizarme. O sea, las denominaciones lo que hacen es poner condiciones o requisitos para ser salvo. Exacto. Pero usted ahora entiende que no hay requisitos. No hay requisitos. No hay ningún requisito para ser salvo. Nosotros somos salvos por fe.
¿no? Como dice Efesios 2, 8, 9, que la salvación es por fe, por gracia, y no por obras para que nadie se gloríe, porque realmente entonces nosotros llegaríamos al cielo y le diríamos, Señor, yo estoy acá porque yo en la tierra hacía esto, ayunaba, vigilaba, diezmaba, congregaba, daba de comer a los hambrientos y todo eso. Entonces, ¿dónde estaría el sacrificio de Cristo? Esas cosas era que iba entendiendo así de a pocos a pocos. Porque a veces nos afanamos en hacer obras, como que con eso vamos a ganar el favor de Dios. Y no digo que no lo hagamos, ¿no? Yo creo que ahora entiendo por la palabra que es los frutos de que ya, o porque ya somos salvos. Porque como Sí. Cristo ya está en nosotros, entonces las obras vienen, pero no por nuestra fuerza humana, sino porque ya es el fruto del Espíritu, ¿no? Como nos habla en Gálatas 5. Entonces se da el fruto porque el fruto se tiene que ver por Cristo, no por nosotros. Porque si es por nosotros, estamos bien un mes, un año, nos cansamos y abandonamos todo. Pero cuando ya entendemos que nuestro caminar es por Cristo, es una vida cotidiana, ¿no? Es una vida diaria. Ahora, si llega a 30 minutos, lo paras y de nuevo le das grabar. ¿Ya? Ahora, usted me dijo que usted ahora que no congrega, bueno, no voy a mencionar eso que no congrega. Claro, no congrego en una denominación. Claro. Usted ahora que no pertenece a un sistema religioso, donde le ponen cargas, actividades y todo eso, usted me dice que se siente libre, ¿verdad? Vive más contenta, más feliz y no quiere regresar otra vez a ese sistema. No, hermano, porque sería como dijo Pablo, ¿no? A los Gálatas. ¿Qué les dijo? Porque son tontos. ¿Ustedes han recibido el Espíritu por el oír con fe o por el obrar? O por las obras de la ley. Ahora entiendo que la mayoría de las denominaciones siguen viviendo un evangelio de ley. Viven una combinación de un poco de gracia, pero más es la ley. Entonces, no se ve en la plenitud la libertad en Cristo en casi ninguna denominación. No digo en ninguna, Wow. no digo en ninguna, pero en casi ninguna. Porque hay mucho temor en las denominaciones, mucho legalismo, juzgan demasiado, te exigen muchas cosas y lamentablemente muchos salen de ahí. Hasta muchos se vuelven ateos, hermanos. ¿Sí? Porque dicen, ¿para qué ya? Si yo estando ahí me han hecho esto, vi esto. Por eso le digo, hermano, si yo tendría que contar muchas cosas, nos faltaría tiempo para poder grabar todo. O sea, usted prácticamente se ha decepcionado de la opresión de ese sistema religioso. Del sistema, porque es un sistema opresor. Es un sistema, hermano, yo le digo, no le digo con jactancia, hermano, de verdad le digo, no volvería porque sé que no dependo ya de eso. Que mi dependencia para llegar algún día arriba, sé que es solamente por Cristo. Ahora sé que muchos dirán, sí, pero ¿y ahora qué no haces nada? Como a Pablo le decían, ¿no? ¿Y qué? ¿Y ahora vamos a pecar? Claro. Y Pablo dice, ¿no? ¿Acaso por eso, por decir que estamos en libertad, vamos a decir que Jesucristo es ministro de pecado? Y no, porque la libertad que yo hablo, vivo y disfruto ahora, no es una libertad que yo voy a hacer lo que me da la gana. Al contrario, ahora entiendo cuál es la voluntad de Dios realmente. Pero a la libertad que yo me refiero es a esa libertad espiritual, hermano David. Porque Jesús nos habló de una libertad espiritual. Por eso él dijo que esta carne para nada aprovecha. Y mayormente las denominaciones le sirven a la carne, no le sirven al espíritu. Pero tremendo. cuando venimos a Cristo, le servimos al espíritu. ¿Por qué? Porque el servir a la carne es dejarse engañar por el corazón. Que cuando contabas antes, yo venía al Señor y yo ya no hago, ya no peco, ya no tomo. O sea, es la carne se engrandece más. Pero si nosotros dejamos lo malo, no es que nosotros hayamos dejado, sino es que el Espíritu de Dios al venir nos sella con el Espíritu Santo, venimos a ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios es el Espíritu quien nos guía. Entonces es esa libertad que no lo perdería por nada. Y sé que no se pierde. Pero te digo, no lo cambiaría por nada porque la libertad que ahora siento, la libertad que ahora que la vivo en Cristo, como decía el apóstol Pablo, es algo que no te podría ni describir, hermano.
porque ya no siento prejuicios que antes vivía con prejuicios. Claro. Ya no siento, sino que realmente tengo la libertad en Cristo. Sé que si mañana me toca partir, me voy con Cristo. Ya no lo dudo, porque antes lo Antes dudaba. sí lo dudaba. Antes lo dudaba. Decía, ay, pero ¿y si no ayuné? ¿Y que si no cumplí esto? ¿Y que si no tomé Santa Cena? Porque si no tomábamos Santa Cena, no estábamos en comunión con Dios. Y para tomar la Santa Cena tenía que estar en ayunos y oraciones. ¿No? Wow. Entonces tenía que cumplir todos los estándares de actividades. ¿Y hasta para el bautismo Y también? para el bautismo yo he estado 1 año en doctrina, pero conozco personas que estuvieron 7 años en doctrina para llegar a un bautizo. Para 5 ser años, bautizado 3 años. pasaron 7 Entonces años. ellos pensaban que si no llego, no me bautizan, no soy salvo. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo vive una persona en un estrés tan grande? Entonces, ¿dónde está Cristo, hermanos? ¿Dónde está? Son cosas que me preguntaba y cosas que venía y decía realmente, ¿dónde hemos estado? O sea, qué triste que realmente a la ley lo engrandece. Hacen muy grande todo en este mundo, pero a Cristo lo tienen enterrado. Es que si engrandecen la ley, minimizan a Cristo, como que Cristo no cumplió la ley. Y si exaltas a Cristo, minimizas la ley, ya que la ley ha sido cumplida en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. En la ley somos menos que perdedores, porque no podemos cumplirlo. O sea, no se ve a Cristo, hermano. No se ve a Cristo. Y cuando hablamos esto, piensan que no, que otro que me estoy yendo en contra. Yo, por eso es que no digo tampoco Don Saco, porque tengo un respeto, pero yo lo hablo ya en general. Porque creo que no solamente en la denominación donde yo iba ha pasado o pasa esto. Pasa en la mayoría de denominaciones, cual sea el nombre. Por eso que no me voy, ni tampoco para que piensen que voy a atacar una. No estoy ni atacando, ni yéndome contra nada. Me voy contra el sistema religioso a nivel mundial, hermano. Mundial, porque esto es mundial. Esto se ha hecho en todo el mundo. Se han levantado distintas denominaciones para alejarnos y tapar a Cristo. Nos han metido doctrinas, enseñanzas de hombres, ley, legalismo, para tapar a Cristo. No se ve a Cristo, hermano. No se ve. Cuando realmente al Señor lo tenemos muy cerca. Por eso siempre digo la palabra. Ahora, el hecho de que usted conozca el Evangelio y vea cantidad de personas que congregan en estas denominaciones de obras humanas, de moralismo, ¿esto genera en usted un celo santo, una impotencia por querer hacer algo? Genera en mí, hermano, primeramente genera una tristeza, ¿no? Porque me pongo en el lugar donde yo antes estaba, pensando tener algo, saber algo, cuando no era así, ¿no? Y ahora sí me genera mucha tristeza, impotencia también de quizá de querer llegar a muchas personas. Y sé que algunos todavía me juzgan mal, lo digo, yo sé por qué lo digo. Y me llega a veces un mensaje como que piensan que de repente yo estoy confundida. No estoy confundida. Yo pienso que en algún momento donde a ellos se les abra los ojos, van a entender lo que estoy diciendo. ¿Cuándo? Cuando realmente ellos lean la palabra del Señor. Cuando realmente se ponen a cuestionar. Es como, hermano, no solamente el sistema religioso, estaríamos hablando del sistema político, el sistema de educación, el sistema de salud, que si nos cuestionamos por qué tanta pastilla, por qué tanto adoctrinamiento en los colegios, cosas así, que se ve lo mismo en las religiones, hermano. Por eso yo solamente no me voy a una sola denominación, me estoy yendo al sistema. Entonces, si nos cuestionamos nosotros contra este sistema, llegarían a la respuesta. Y sé que los que aún no me entienden, me entenderían. Y Jesucristo se fue contra eso. En realidad, no es que se fue exclusivamente contra sus hermanos judíos, ¿no? Sino que el Señor se estaba yendo contra el sistema opresor de aquellos tiempos, que sigue arrastrando hasta ahora, hermanos, y que cuando empezamos a buscar al Señor por su palabra, nos damos cuenta de que no estábamos o no estuve sirviendo al Señor, hermano, sino que esa es la carne. Estaba sirviendo a la carne. A la carne. Porque dependíamos de lo que hacíamos, claro, de mi esfuerzo propio, dependía de lo que hago, de lo que dispongo mi tiempo, de lo que doy, de lo que hago, y no lo que realmente decía en la palabra. ¿No? Con decirte que porque yo pensaba que el altar era todavía en un templo.
Y ahora sé que hay gente que dice, estoy en el altar y se emocionan porque van a un púlpito, a un lugar, y estoy en el altar. Ese ya no es, el altar ya no es físico, hermano, hoy en día. Sí, pues. Ya no, entonces, por eso le digo, si llegamos a entender, nos vamos a dar cuenta. Hay gente que todavía lucha por bautizarse en agua y si no hablan en lenguas, no tienen el Espíritu de Dios. Entonces, todas esas cosas, hermano, estudiando la palabra me doy cuenta que no es así. O sea, al final encuentran restricciones. No he podido hablar en lenguas, no soy de Dios. No me bauticé en agua y cuando me bauticé en agua no hablé en lenguas, no soy de Dios. No puedo consumir la Santa Cena porque no he ayunado, entonces no soy de Dios. Entonces, más al contrario, en la iglesia te encuentras trabas para llegar a Dios. Las piedras pesadas que hablaba nuestro Señor. O sea, la iglesia más bien, o sea, no la iglesia, perdón, sino estas denominaciones ponen estorbo entre Dios y los hombres. Exactamente. Pero esas son palabras la gruesas. denominación, no la iglesia, porque realmente la iglesia es una sola, hermano, ¿no? Y eso, como le digo, yo cuando entendí, me emocioné, no es que me sentí tan alegre, tan feliz, hermano, hasta ahora de saber que nosotros somos la iglesia. Sí, pues. Y la iglesia verdadera es la que está esperando, ¿no? La que estamos esperando al Señor, la que le conocemos cada día con su palabra. Y el Señor cada día te da algo nuevo, hermano. Y como que este tiempo se está abriendo la palabra, no como antes, ¿ah? Sí, Antes pues. como que no era así, ahora como que se está dando más a entender, y es la denominación. En realidad son las denominaciones que han hecho mucho y todavía lo hacen, pero las personas no quieren salir de eso, hermano. Todavía están ciegos, todavía siguen dogmas, doctrinas de hombres, y tristemente pedir a Dios, pues, ¿no? Ahora, hermana, para finalizar este video que está impactante, ¿de qué manera usted es salva? ¿De qué manera viene la salvación al hombre? La salvación viene por creer en el Evangelio. O voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para ser salva? ¿Qué tengo que hacer? Oír con fe. Porque ¿Nada más? oír con fe el Evangelio, la palabra dice que la fe viene por el oír con fe. Y la palabra también nos dice que lo que le agrada al Señor es la fe. La fe. Y la Sin fe es viene, imposible agradar a Dios. claro, sin fe es imposible agradar a Dios. El oír la palabra de verdad y creerla y recibes al Espíritu Al oír Santo. la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra fe. Y lo creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo, que es la garantía para el día de la redención. O sea, usted recibe al Espíritu Santo solamente por oír el Evangelio y creerlo. Por el oír con fe, con fe. Pero si usted recibe un evangelio distinto, como por ejemplo, haga cosas para ser salva y cree en ese evangelio. No es, por eso que le digo, nunca, si es que siempre he sentido temor y duda de que si me muero no me voy con Dios, es porque no había experimentado la salvación. Así es. Porque si ahora sí entiendo, es que ahora sí entiendo por la palabra, se da cuenta, por eso que vuelvo a repetir que escudriñemos la palabra. Era algo que no lo había entendido. Y mientras uno no lo entiende, mientras uno no oye, cuando tú lees también, pues, ¿no? Estás leyendo, estás escuchando con fe, eso es la palabra que nos da la fe. Y ahora por haber escudriñado, por haber oído la palabra, ha entrado esa fe en mi vida, en mi corazón, en mi vida y en mi alma. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para ser salva? Oír la palabra del Señor. Y creerlo. Y creerlo. ¿Nada más? Porque esa fe, según Efesios 2:8-9, me la da el Señor. Es un regalo que cuando uno presta atención a la palabra, lo oye con fe, con esa responsabilidad, con ese amor que queremos, porque todo ser humano anhela de Dios. Entonces, cuando lo hacemos de esa manera, el Señor nos regala esa fe. Y esa fe es gratuita, no lo podemos comprar. Eso no se vende, no se compra, no se halla, no se hace nada. El Señor nos regala esa fe, hermano, para poder oírla. Y al oír con fe es que se produce en nosotros ese creer. Amén. Pero no ese creer superficial, porque muchos dicen, hasta el diablo cree, ¿no? Y dicen, no, pero me refiero a un creer realmente que venga de parte de Dios. Con esa fe no humana, sino con la fe que viene de parte de Dios, para que pueda hacer efecto en nosotros y realmente, hermanos, estar seguro de que somos salvos por el sacrificio que Cristo hizo. Porque si no, hermano, pues solamente llevamos religión y no estamos realmente convencidos de que para qué vino el Hijo de Dios a dar su vida por nosotros. ¿Hay algo que usted pueda hacer para que Dios la ame más?
No. Porque el Señor no me ama a mí porque yo haga algo. El Señor me ama porque su Hijo está en mí. Y Él ve al Hijo. Al ver al Hijo es que nos ama el Señor. ¿Y usted puede hacer algo para que Dios le ame menos? Tampoco, porque ya soy su hija Tremendo. de Dios y al ser hija, un padre ama a sus hijos, a todos por igual. Gloria a Dios. Eso es algo que las denominaciones religiosas y las personas que congregan ahí deben saber, que Deberían conozcan saber. el amor, Exacto. porque lamentablemente tienen temor y el perfecto amor echa fuera el temor, porque las personas que temen no han conocido el amor, porque el amor lleva en sí castigo. Así es que este es el verdadero evangelio que trae paz. Sí. Ya no está atormentada, si es Ya que, no, por hermano. ejemplo, viene el arrebatamiento y de repente se queda y no califica, porque antes vivía así, de esa manera. Usted y su esposo vivían así. Sí, hermano, decíamos que si, por ejemplo, hoy día no he congregado y si viene el arrebatamiento te quedas, algo así, ¿no? Y era un vivir sinceramente dependiendo de tus obras. Era una esclavitud. Viviendo de tus obras. Pero ahora no, hermano, ahora sé que entiendo por la misericordia de Dios que Dios es mi Padre. Gloria a Dios. Ahora entiendo que Él es mi Padre, yo soy su hija, y así como yo también soy madre, y por más de que mi hijo me falle, igual lo voy a amar. Así Así es. mi hijo me haga una travesura, lo voy a perdonar. No hay nada que su hijo haga para que usted para que lo desherede. lo desherede o lo deje de amar. Claro, no hay nada. Pero el hermano. Dios de las religiones sí hace eso. El de las religiones sí, pero nuestro Dios de la Biblia, nuestro Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, el Dios de Abraham, no es así. ¿No? Y Gloria con a eso Dios. vuelvo a repetir, no digo que tenemos una libertad para hacer lo que nos da la gana, no, tenemos una libertad para no caer otra vez o ser presas de este sistema, sino que ahora somos libres para proclamar Claro. y decir, soy hija de Dios, Claro. vivo en paz, soy salva, pase lo que pase, venga lo que venga, hermanos, estamos en la mano de Cristo, en la mano del Señor, somos su iglesia, estamos esperando al Señor y estamos en paz, hermano. Claro, estamos en el pacto del Espíritu, somos guiados por el Espíritu, sin ley. Nosotros ya no nos guiamos por leyes escritas, sino por el Espíritu. Que está escrito Entonces, en el corazón. en el corazón. Entonces, dice la palabra, dice la ley, no matarás. Pero usted no necesita ese mandamiento para no matar. No Usted necesito. simplemente no mata porque eso le desagrada a Dios, porque vive por el Espíritu. Entonces no vive por ley, No vive por el Espíritu. No vivo por la ley porque la ley te dice, no mates, no robes, Porque no si no viene mientas. condenación y Y maldición. viene condenación y maldición. Pero en el nuevo pacto ya no hay En maldición. el nuevo pacto no hay maldición porque entiendo que el Espíritu Santo está en mí. Entonces dice que el querer por el hacer lo produce el Señor por su buena voluntad. Entonces alguna obra buena que vamos a hacer ya no es porque yo soy buena gente, Claro. sino es porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, ¿no? Así es. Él dijo que nos Así es. guiará. Hermana, unas últimas palabras para las personas que quizás en este momento están viendo este video y van a estar en contra de lo que usted acaba de decir, porque usted ha dicho de que usted es salva únicamente por haber creído, oído y creído, y nada más, no relaciona la salvación con las obras. No. Ellos van a decir, no, pero de alguna manera usted tiene que hacer algo, tiene que pagarlo de alguna manera, ¿no? Unas palabras para ellos. Bueno, a toda la audiencia en esta noche, lo que yo le puedo decir es que sinceramente la paz y la tranquilidad que ahora vivo no lo cambio por nada. Y sé que solamente ha venido por creer en las palabras que el Señor nos ha dejado, ¿no? Y sabemos que en la palabra del Señor nos dice que la salvación solamente es por fe y no por obras para que nadie se gloríe, porque el justo por la fe vivirá. Y ahora sí sé que soy justa, no por mis obras, porque la justicia que nos pide la palabra del Señor, el ser justos, no es de obras, es la justicia que viene por el justo, que es Jesucristo en nosotros. Y como Él derramó su sangre en la cruz por mí, y ahora por el Espíritu vive en mí, sé que el Señor mora en mí, y eso me hace ser hija del Señor. Él es mi Padre, soy su hija, gozo de todos sus beneficios hoy en día, y lo tengo muy claro que por nada de lo que yo haga voy a obtener un favor más, o voy a ser salva, o también por nada de lo que haga lo voy a perder, porque soy hija de Dios. Y si que alguno no está de acuerdo conmigo, lo respeto, pero por la palabra de Dios sé
que ninguna obra me salva y que ninguna obra que nadie pudiera hacerlo en esta tierra va a alcanzar salvación, porque no es por obras, sino es por la fe. ¿Hacer lo bueno le salva? No. ¿Hacer lo malo le condena? Tampoco. Porque otra cosa, hermano David, algo que entendí es que el Señor nos ha redimido en el Espíritu, según Efesios, ¿no? Entonces ahorita nosotros somos redimidos en espíritu, pero esta carne todavía no está redimida. Esta carne va a ser redimido el día que venga el Señor. Entonces hasta ese día con esta carne vamos a luchar. Pero que no somos pues participantes o vivimos para crear pecado, sino que vamos a fallar en cualquier momento. Pero el creyente cree en su Padre. Tenemos un abogado y seguimos adelante. Pase lo que pase, hermano. Si te tropiezas, hermano, que me escuchas, levántate. Si te vuelves a tropezar, levántate. Y que esos tropiezos no se haga parte de tu vida, sino de que cada tropiezo que tú tengas, que sea para que tú entiendas que ya no te vuelves a tropezar con la misma piedra, sino que hay un Dios grande que sí está ahí para ayudarnos, porque Él vive en nosotros. Entonces no nos hagamos o no tergiversamos la palabra para vivir en el pecado, porque no estoy diciendo eso, y sé que muchos van a decir eso. No, me refiero a una libertad en Cristo. Pero si usted se tropieza, levántese y siga para adelante, porque nada te apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿En cuántos minutos va esto? 12. Ah, ya, listo. Bueno, hay personas que están comentando. ¿Alguien está haciendo alguna pregunta? Nos están metiendo cuchillo. Hermana Diana, ¿cuánto ha sido lo máximo que usted ha ayunado? Bueno, lo máximo 3 días, hermano. No 3 días. Más. Sí, 3 días. El hermano Alfonso Mirabal ayunó 15 días. 15 días. Y dice que después de haber ayunado, seguía con malos pensamientos y la inmundicia de la carne. No pudo salir de él. O sea, el ayuno no fue eficaz en su caso. En su caso de usted, el ayuno a usted la ayudaba de alguna manera, no sé. ¿O para qué ayunaba? ¿Para qué consiste el ayuno? ¿En qué consiste? ¿Para qué es? Bueno, el ayuno consistía pues en no comer nada, ¿no? Depende de los días que pues disponías para hacerlo. ¿Pero para qué? Bueno, ¿Para qué finalidad? según lo que también a mí me han enseñado, tenía por finalidad pues pedir algo, orar por alguien. Los que no tenían el bautismo supuestamente del Espíritu para hablar en lenguas, ¿no? De repente haciendo ese ayuno el Señor te bautizaba con el Espíritu Santo, para que en algunas denominaciones si tú querías un cargo, a cualquier hermano no se le daba, sino un hermano que estaba en constante ayuno, oración, ¿no? Vigilia, y todo, recién podías tener algún cargo dentro de las denominaciones. Entonces tenía un sinfín. Y ahí se congregaba todos los días prácticamente. Claro. Todos los días había actividades. Sí, todos los días. Todos los días. ¿Puede decirme más o menos el lunes que había, el martes, si se acuerda? Bueno, todos los días pues era servicio, ayunos había a veces 2 veces, 3 veces por semana, dependiendo qué día. Wow. ¿No? Pues, un día era congregacional, otro día era de los grupos y otro día así de líderes, algo así, ¿no? ¿Usted diezmaba fielmente? Sí, sí. Y si no diezmaba, sí, diezmaba fielmente. No Sí. hubo un momento que no diezme. En lo posible, todo mi tiempo de creyente he diezmado. Wow. He sido fiel. Por eso cuando hice uno de mis videos sobre el diezmo, me criticaban, ¿no? Me dije, de repente eres tacaña, ¿no? Puedo decir que Dios está presente. He sido uno de los creyentes que fielmente siempre he diezmado. Wow. Pero no por eso ahora pues digo, porque ya sabemos que para la iglesia pues el diezmo no rige, ¿no? Así Claro. como diezmo del 10% ya no rige para la iglesia. Pero porque Cristo vive en nosotros, seguimos apoyando al que lo necesita. Y ya no te limita a un 10%, ¿no? No te limita, puedes dar un 5, un 15, un 3. Si un quiero dar 20, todo, quieres eso no es darlo diezmo. todo, ¿no? Porque ahora es Dios ama al dador alegre. Ujú. Entonces tú de lo que propone tu corazón y darlo con amor, más no con exigencia. ¿Usted en algún momento se ha ido al monte de oración a orar o han hecho algún viaje así para ir al monte de oración? Al monte no, pero sí había retiros de oraciones. Pero creo que eso se veía más en otro tipo de denominaciones donde iban a los cerros y así. No, eso no. Ah, No, ya. no. Ah, bueno. ¿Hay alguna persona que quiera preguntar algo? ¿No? Saludos. ¿Quién está ahí? Hola, ¿cómo Bolivia. está, hermana Elsa Quispe? Hermana Elsa, Elsa Dios te Quispe, bendiga. ¿cómo está, hermana? Hermana,
Yo entiendo de que hay muchas, bueno, templos religiosos, y tanto la hermana Diana como yo, como su esposo, el hermano Andrés, como Diego, que está aquí presente, ellos, o todos nosotros hemos participado en alguna denominación donde siempre nos exigían y nos exigían y trataban de extraer toda nuestra energía, porque yo en toda la semana prácticamente tenía un día libre, porque toda la semana yo estaba en actividades, estaba a cargo de una iglesia nueva que se había abierto, entonces tenía que ir a cada rato para allá, estaba en consolidación, estaba como ujier, estaba en el intercesión los sábados a las 6 de la mañana, estaba en el discipulado, entonces prácticamente todo estaba copado. Y esto es que cada vez que había un encuentro especial como encuentro de raíces, reencuentro de líderes y todo eso, tenías que ir sí o sí. Y cada encuentro pues costaba, ¿no? Costaba mucho dinero. Ya, yo he salido de ahí porque yo me agoté y verdaderamente esa vida llena de actividades te agota. Es agotador. Porque en realidad sí, al principio vives con mucha pasión, te apasiona vivir porque es tu vida social, es tu vida prácticamente, ¿no? Voy a ir a la iglesia temprano, te alistas, te bañas, chévere, espectacular, la pasas bonito al principio, porque te mueve una pasión, pero es una pasión, Una emoción. es una emoción, y lo confundimos con la pasión que pone La el Espíritu salvación. Santo de Dios. Pero si fuera verdaderamente una pasión que la produce el Espíritu Santo de Dios, esa pasión no se va, no se va. Pero ya que es una pasión de acuerdo a obras, una pasión que no la pone el Espíritu Santo, ya que nosotros los seres humanos también producimos pasión, entonces nos agotamos Porque viene de la carne y la carne se cansa. y la carne se cansa. No viene del Espíritu. Y Cuando viene del Espíritu es hora que tú lees la palabra y es algo que tú quieres más. Claro. Y tú quieres más. Y no te cansas, porque ya lo has guiado por el Espíritu. Ya no es tu carne. Ujú, exactamente. Ya no es tu carne. Pero como eres movido por una pasión humana, te vas de la denominación. Ah, estoy cargado, la verdad. Sí, el pastor me ha puesto muchas actividades y quiero descansar. Y cuando verdaderamente te alejas de la denominación, sientes libertad. Sientes libertad verdaderamente. Pero es una libertad, pero una libertad en cuanto a actividades. Pero cuando empiezas a leer la Biblia y verdaderamente entiendes el Evangelio de que Cristo nos dio la libertad, o sea, somos justificados completamente, gratuitamente, en la que nosotros no hemos hecho nada para ser justificados, eso verdaderamente trae libertad. O sea, entendemos la libertad y eso es lo que nosotros predicamos. Por eso hacemos estas entrevistas, ¿no? El Evangelio es, eres completamente justificado sin que hayas hecho algo, solamente por el haber oído y el haber creído el verdadero Evangelio. Cristo en la cruz pagó toda nuestra condena. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo, no hay maldición porque Gálatas 3:13, Cristo nos libró de la maldición de la ley, ¿no? Gálatas 3:13. Ya no hay maldición ni nada. Bueno, Como acá dice la palabra, ¿no? En Romanos 3:24 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿No? Ese es uno de los versículos que también me ayudó bastante, porque ahora, o ese tiempo que pude, he sido justificada no por las obras de la ley, sino soy justificada realmente solamente por la fe. es un mensaje contrario a lo que usted escuchaba en las denominaciones. Totalmente. Porque usted era justificada por participar y ser fiel en las actividades. Pero ahora entiende que no es justificada por ninguna obra. Por ninguna obra. Y si fallaba en algo, tenía que cumplir mi condena denominacional hasta que ellos me dijeran que ya está bien y recién me levantaban. O sea, usted del tenía que castigo. pagar o sea, por medio de una disciplina tenía que pagar sus Teníamos pecados. que pagar. O sea, eso se le conoce como indulgencia. Como indulgencia. Es lo mismo Sino que los con otro católicos. nombre. Indulgencia, pero con otro nombre. Entonces, casi era lo mismo que la católica, simplemente con otro nombre, ¿no? Claro, cuando vas y le confiesas tus pecados al cura, el cura te dice tantos Ave Marías, tantos... Ya, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás pagando? ¿Pero que Cristo no pagó mis pecados? Bueno, sí, Cristo pagó tus pecados, pero tú también tienes que pagar tus pecados por medio de tantas Ave Marías. Ya, bueno, eso es lo mismo. Tienes que hacer tu Entonces, parte. ¿Cristo qué hizo en la cruz por mí? Si Cristo pagó el 99% de mis pecados, igual estoy en condenación. Si Cristo pagó el 99.9% de todos mis pecados, igual me voy al infierno. O Cristo pagó todo o no pagó nada. No, O no hizo nada y es insuficiente. Y lamentablemente predican un evangelio en el que Cristo no es suficiente.
Terrible, hermana. Terrible, hermano David, sí. Hermana, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber participado en este video. Lo voy a colgar en mi YouTube, para mí solito, ¿ya? Hermanos, ya. Gracias. Gracias. Ya córtalo esto de acá. Esto de acá, córtalo. Y si hay alguna persona que quiere ahí mandarle un saludo o algo, me pasas la voz. ¿Ya paró? ¿Ahí también? Ya, hermanos. Ya, entonces me saco esto de acá. Bendiciones a todos mis hermanos.